Les bendiga a mis hermanos en esta mañana. Sí, vamos a mirar lo que es una cosa es asombrarnos del Señor y ver sus glorias, y otra cosa es meternos en su asombro, amén, o entrar más profundo de esa palabra, amén. Es importante, vamos a leer en el capítulo Mateo 9:33. Este versículo nos habla de que muchas cosas hizo Jesús y alrededor de ellas, así la palabra del Señor. Cuando Jesús expulsó al demonio, el hombre pudo hablar y la gente que estaba allí se quedó asombrada y decía que nunca se había visto algo así en Israel. Entonces, muchas veces el pueblo de Israel se asombraba de las cosas que Jesús hacía porque no había otra persona que hubiera hecho igual que él. Hay otro en Mateo capítulo 13, versículo 54. Llegó a su pueblo y comenzó a enseñar en la sinagoga, y la gente estaba tan sorprendida que alguien decía: ¿de dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿Y cómo puede hacer estos milagros? La gente estaba sorprendida de lo que Jesús hacía. Mateo capítulo 15, versículo 31, dice la palabra así: la gente asombrada de ver ver a todos completamente sanos, comenzaron a alabar a Dios y los israelitas. Pero aún en un lugar tan solitario como este, ¿en donde vemos conseguir comida o pan? Vemos aquí la palabra que está hablando relacionado al asombro. ¿Qué es un asombro? Es un encanto, es algo que se sobresale. ¿Y qué es maravilloso? Es algo bien marcado. O sea, vemos que en los romanos, para marcar las monedas de plata, ellos tenían un sello y marcaban y pincelaban en esa cuando estaba todavía fresquita, para que quedara la imagen para ver que era algo que Dios hace. Jesús estuvo en la tierra y muchos siervos de Dios, el mismo pueblo que estuvo con ellos, mostrando su gloria, mostrando su sanidad, mostrando sus liberaciones. El pueblo mismo estaba asombrado de ver las cosas que hacía Jesús, que nunca había acontecido en las calles, ¿no? Yo puedo proclamar, yo puedo ser testigo de Dios, de las cosas extraordinarias y un milagro que Dios necesitamos en nuestra familia, un milagro sanador, un milagro en el ministerio. Y las cosas maravillosas dan el carácter y el trabajo de Dios. Vamos a hablar de las características de Job. Job era un hombre, dice que era un hombre muy perfecto delante del Señor, un hombre que tenía un buen testimonio delante de la presencia del Señor, sus hijos, su familia, y toda la prueba que él pudo pasar durante mucho tiempo, o el tiempo que Dios le permitió allí, fue algo impresionante para que sobre su vida, un proceso de formación en su carácter, un proceso de fidelidad de Dios sobre su vida. Pero cuando él, ahí en Job 42, nos habla o nos narra la palabra de Dios, las circunstancias que él entró, a pesar de que era un hombre temeroso de Dios, entró a conocerlo más profundamente al Señor. Y dice: entonces Job le respondía a Dios: reconozco tu gran poder, nadie puede impedirte. Lleva a cabo tus planes. Tus preguntas: ¿quién soy yo?
y que siento una ignorante, me he puesto en duda tu sabiduría y reconocido que he dicho cosas que no alcanzo a comprender, cosas que son maravillosas que en realidad no conozco. Tú dijiste, ahora yo soy y yo te alabaré. Esa es en esta versión, pero vemos aquí a Job en una circunstancia que hablaba lo que él no entendía. Él hablaba cosas que no comprendía. Muchas veces en el proceso de nuestro carácter, yo creo que el proceso en el carácter, Dios tiene que procesarnos constantemente, formarnos, aplicarnos, porque no solamente es oír o leer o escudriñar la palabra del Señor, no solamente es entenderla, sino es pasar un proceso de formación en nuestra debilidades o nuestras insuficiencias. Entonces dice Job, aquí en la versión Reina Valera, dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco todo lo que tú puedes y lo que hay, no hay pensamiento que se haya escondido de ti. ¿Quién es el que os ofrece el consejo de su entendimiento? Por tanto, yo hablaré lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Muchas veces nosotros no entendemos o no hemos experimentado una profundidad más profunda de lo que nosotros hacemos en nuestros devocionales, estar como Moisés cuando entró a la presencia de Dios. Moisés pudo ver la gloria de Dios, el pueblo vio sus obras, pero Moisés experimentó un cara a cara con Dios, experimentó una formación en su carácter, en la intimidad con Dios. En su carácter también él aprendió a ver lo sobre maravilloso de ser Dios en nuestra vida, porque una cosa es experimentar su sanidad, sus maravillas y contemplar como el pueblo de Israel pudo ver que Dios les dio maná, les dio alimento, les dio codornices, veían la obra, pero en su interior había que haber un proceso, un pulimiento, una transformación, una intimidad más profunda para que Dios obrara en el interior de los corazones. Las cosas del carácter son las que se ven a solas, las que expresamos en la casa, en las que se realiza, porque podemos estar predicando, podemos estar en muchas circunstancias, pero al salir de esa circunstancia sale el enojo, sale la contrariedad, salen las palabras. Y esto es muy importante. Entonces dice Job que de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces tenemos que experimentar el más profundizar en la presencia de Dios, el ver realmente cómo es Dios, porque cada vez y cada año que pasa y cada vez que nosotros nos tratamos de profundizar en las cosas de Dios, pero lo impactante de nuestra vida es ver que Dios tuvo que pasar y glorificarse. ¿Cómo tuvo que Dios demostrarse en medio del pueblo? En el desierto. ¿Cómo pudo ver sus obras? En el desierto. Pero muchos de ellos no pudieron entrar a la tierra prometida porque su corazón y su vida solo veían de lejos lo que Dios hacía, convertía el agua, daba el maná, los guardaba, pero por no tener esa profundidad más íntima y ese establecimiento de Dios en sus corazones como lo tuvo Moisés, que él
pudo estar mucho tiempo con Dios a solas, él pudo tener mucho tiempo de escuchar a Dios. Es tan importante que Dios usa desiertos y va a haber muchos desiertos mientras que nosotros vivamos. Va a haber muchas circunstancias alrededor de nosotros porque realmente Dios quiere formarnos como el diamante. El diamante es una piedra muy, muy fuerte, muy, o sea, para procesarla toca que se ginen y formarla y procesarla es algo que tiene que hacer varios procesos para formar algo maravilloso. Y Dios tiene que pasarnos a nosotros en nuestra vida, en el interior, porque ¿qué luchamos nosotros cada día? Con lo que sentimos, con lo que nos dejamos llevar, con lo que dicen los demás, con lo que nuestros ojos se dejan ver. Pero qué importante es que pasó ese proceso y dice, de oídas te había oído. Una cosa es oír, otra es, pero ahora mis ojos te ven. Y es muy diferente entrar a esa profundidad de ver que podemos ir más allá de lo que nuestra mente material y nuestro estado físico, nosotros podemos entregarnos totalmente al Señor y ver ese proceso maravilloso. El sufrimiento que él tuvo en un día quedó sin nada. Todo fue quitado de su vida. Estamos prendidos a muchas circunstancias y las cosas, pero hasta su cuerpo fue enfermo, hasta su vida fue tocada, hasta lo más profundo. Y muchas veces Dios tiene que colocar esa circunstancia en nuestra vida. Debemos tener una pasión, un enamoramiento por Dios para poder vivir esas cosas sobre maravillosas en la presencia de Dios, para poder entender. Dice, mis ojos te ven, versículo 4. Y dice ahí, oye, dice el versículo, mis ojos te ven y me aborrezco mi vida. O sea, él se arrepentía. Cada vez que nosotros entramos con el Señor, vemos que somos esas personas imperfectas, vemos que somos esas personas llenas de circunstancias, imperfecciones por el pecado, pero vemos que Dios a través de esa intimidad, de esa entrega a Dios, empieza a hacer un proceso en nuestra vida para transformarnos sus hijos. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que nosotros seamos esas personas apasionadas por Dios en nuestra vida, mirando Dios las circunstancias. Ahora Dios coloca también circunstancias profundas. Si estamos prendidos a las cosas materiales, estamos prendidos a las cosas sociales, estamos prendidos. Yo cuando vemos la lucha que hay actualmente, que vivimos por lo económico, por las circunstancias, pero muchas veces nosotros tenemos apegos de distintas formas hacia diferentes cosas que a Dios no le agradan. Y es en la cual Dios tiene que formar, pulir y nosotros tener una entrega total a Dios. Hay muchas áreas de nuestras vidas que necesitan ser transformadas en nuestro enojo, en nuestras palabras, en nuestras acciones, en nuestros actos. Dice que cuando hemos nacido de nuevo, dice que hemos dejado todas las cosas viejas, pero por momentos como que se levanta ese hombre interior en nosotros y comenzamos a ejercer, a que Él nos domine. Pero es allí donde necesitamos ese milagro de Dios, en esa profundidad de Dios, en su presencia y saber que tenemos que disponer nuestra mente, nuestro corazón, nuestros actos, es proponer
nosotros mismos también a cambiar, a hacer una lista de nuestras flaquezas y debilidades, y que cada día tenemos que escalar sobre cada una de esas debilidades y entrar en ese cara a cara a Dios para que Dios transforme nuestras vidas. Porque nuestro carácter se refleja. ¿En qué se refleja nuestro carácter? Con las otras personas, con la forma que nos expresamos con las otras personas, la forma que decimos, la forma en que nos agredimos, en la forma que nos tratamos, en la forma que nos expresamos. Y algo tremendo, pues, porque la lengua dice la palabra de Dios que seamos prontos para escuchar, tardos para hablar. Y dice, y en el hablar de nosotros, no dejamos de pecar, porque si no criticamos, entonces ofendemos cuando estamos con ira, o desagradamos a otra persona, o decimos un chiste que atente contra la parte emocional o sentimental de la otra persona, o la comparamos. Entonces, cuando Dios dice que nosotros tenemos esa palabra enriquecedora, dice que ojalá en nuestra boca siempre haya una palabra de bendición, una palabra de sanidad, una palabra de poder sobrenatural para que actúe sobre eso negativo que llega o brinda alrededor de nosotros. Muchas veces nosotros queremos que Dios haga cosas sobrenaturales, pero para que Dios haga cosas sobrenaturales, Él necesita que todo mi ser, todo lo que soy yo, todo lo que tenemos que rendirnos. Jesús se enojó muchas veces, pero no, Él se enojó por el pecado de la gente, no se enojó con las personas. Jesús no se enojó, se enojó por las circunstancias que hacían y lo acechaban. Mucha de esa gente que lo seguía a Jesús ahí en la cruz del Calvario se burlaban. Ellos mismos vieron las maravillas de Dios, lo azotaban, se burlaban, lo menospreciaban. Pero cuando Jesús era ofendido, decía que Jesús no decía palabras sobre el prójimo. Él se enojaba, era contra el pecado. Siempre Dios tuvo compasión y misericordia. Siempre que vemos las flaquezas de nosotros, yo he estado experimentando las flaquezas en las personas, no es para criticarlas, no es para difamarlas, no es para menospreciarlas, no es para sacarlas de nuestro lado, es para mirar que Jesús siempre tuvo compasión sobre esas personas para que fueran restauradas. Nosotros a lo largo de la vida cristiana, nuestro corazón parece que se endurece. Nosotros somos duros, crueles, juzgamos, criticamos, somos jueces, condenamos, autodestruimos inconscientemente pensando que tenemos la suficiente razón y el suficiente conocimiento para poderlo realizar. Y entonces dice así, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco. Él se decía, me aborrezco, decía Job, y me arrepiento en el polvo de mis cenizas. Es importante ver el arrepentimiento. Decía que era un hombre íntegro, un hombre perfecto, un hombre que no encontraba de Dios, pero él apenas pudo penetrar a la profundidad de Dios, dice esas palabras. Ahora, por tanto, me aborrezco y me arrepiento del polvo de mis cenizas. Él veía que Dios era más grande, que Dios era más maravilloso, que Dios es ese Dios grandioso, que Él no juzga como nosotros juzgamos, no desprecia a la gente, no relaciona, porque a veces, pues, desafortunadamente nuestra sociedad está dividida por la sociedad por estratos 1, 2, 3.
pero Dios no mira el estrato 2 o 3, nosotros somos del estrato 7 porque somos sus hijos, somos sus amados, somos, mientras que estemos aquí en la tierra, tenemos esperanza, mientras que estemos aquí en el camino del Señor, todavía podemos cambiar cada día mejorar nuestra forma, nuestro carácter, nuestro ser. Todos los días tenemos luchas con nuestras vidas, con nuestras palabras, con nuestra forma de pensar. Cuando nosotros estamos allí, dice que Dios, Él dice, mis ojos te ven, pero Él decía que se aborrecía por la situación que él veía. Muchas veces nosotros vemos a Dios, un Dios chiquitico, a un Dios que solo mira a las demás personas, o que Dios solamente recibe las oraciones de ciertas situaciones. Pero cuando Dios mira y empezamos a experimentar la profundidad de Dios, es no estar tantas horas en oración o no tantas horas en ayuno, es ver nuestra actitud con madurez. Dice que tenemos que llegar al crecimiento, a la estatura, al pensamiento de Cristo Jesús. Entonces, en eso, como no los vemos físicamente, pero sí la palabra de Dios nos está enseñando, nos está llevando. El Señor sabe todas las circunstancias. Entonces, tenemos que madurar, porque a veces nosotros tenemos muchos años y actuamos como niños o como niñas inmaduras, con cólera, con pataleta, con crítica. Son cosas que vienen del nuevo nacimiento, pero parece que ese nacimiento todavía no ha sido formado en nuestro carácter. Entonces Dios quiere mirar que nos despojemos y nos revistamos de nuevo hombre, dice en Efesios, despojados de la vieja naturaleza. Es algo como que nació con nosotros y está pegada allí, y tenemos cada día que vestirnos y revestirnos del poder de Dios para ir quitando de nosotros esa ira, ese desafogo, ese orgullo, porque a veces hay un orgullo espiritual por los años, por el conocimiento, pero lo que Dios quiere mirar en nosotros es que realmente miremos la plenitud de Dios. Y aún así Moisés, con todo el proceso y toda la búsqueda que pudo Dios tener y todo lo que él se maravilló y miró y completó a Dios, por causa de la ira, no pudo entrar a la tierra de Canaán. No es que sea pecado sentir ira, nosotros sí podemos sentir ira porque somos seres humanos, pero hay que sabernos controlar, no dejarnos llevar, no ofender, no degradar, porque cuando tenemos ira decimos palabras que en vez de traer una bendición trae sufrimiento hacia el esposo, sufrimiento hacia los hijos, sufrimiento hacia los hermanos de la iglesia. Dice, varón perfecto es aquel que sabe retener su lengua. Que seamos tardos para hablar, que seamos personas que al hablar llevemos esa bendición, esa restauración, o levantar a una persona del polvo, como decía Hijo, que estaba en polvo, en ceniza, se avergonzaba delante de Dios porque él no entendía muchas cosas. Así nos pasa a nosotros. Hay muchas cosas que todavía nosotros, a pesar de todo el tiempo que llevamos el Señor, todavía no entendemos bien lo que realmente necesitamos escuchar a Dios en nuestra oración. Necesitamos guardar, el Señor nos reargulla en nuestra vida de la plenitud de Dios. Es que a veces cuando decimos que entre un ayuno nos llenamos de Dios, personas, eso no son frutos del Espíritu Santo. Borramos la identidad de la persona y rechazamos. No es algo personal en nuestra vida. Viene de esa palabra que significa como es eso, algo como una máscara que nosotros llevamos. Los romanos, cuando hacían obras de teatro, ellos, una misma persona hacía varios personajes, y para cambiar de personajes entonces se quitaba una máscara y se colocaba otra. Parece que así nos pasa a nosotros. Unos somos
una máscara de integridad colocamos, supongamos, en la casa, en la iglesia, y llegamos a la casa, colocamos otra máscara. Y esa Dios quiere que nosotros no andemos con esas máscaras, sino que seamos auténticos, seamos originales. Que nuestro hablar así sea en el silencio, o cuando no estén las personas, o cuando no esté el pastor. Es como si el mismo Señor estuviera escuchándonos allí lo que nosotros estamos realizando, lo que hacemos, lo que pensamos, las actitudes que nosotros tenemos hacia los demás. Nuestra imagen es lo que nosotros hacemos. Hay muchas imágenes. Por ejemplo, llega el momento de la política y todos le dan una risa, un abrazo, congenian con todo el mundo y hacen una apariencia para robar votos. Pero cuando llegan a su poder, no los conozco, no sé quiénes son, y cada uno se deja llevar de sus circunstancias a su manera. ¿Qué decía Dios al profeta? Y le decía, y eso es algo que usted debe meditar. Dice que cuando él mandó a pedir los reyes, los primeros que salieron fueron los hermanos de David, que eran los que estaban trabajando en el ejército, los que habían peleado, los que tenían quizás honores. Pero Dios le dice a Samuel, tenga cuidado, ellos no son. No miren a lo alto, a lo hermoso o a lo fornido que es su corazón, su vida física, sino que Jehová mira lo profundo del corazón. Y le decía, ninguno de ellos tiene ese corazón para Dios. Y eso Dios quiere que usted tenga un corazón como el corazón que tuvo David, un corazón dispuesto para Dios, un corazón quebrantable a pesar de nuestras fallas, porque como seres humanos yo también fallo. Todos nosotros fallamos, pero necesitamos que mirar al Señor, que miremos lo sincero que es nuestro corazón y que no nos quedemos con la apariencia. La apariencia no es buena, no vive lo real. Tenemos que vivir lo que son. Cuando nosotros somos novios, somos una belleza, somos amables, somos correctos, los detalles, pero cuando nos casamos, como que empieza a salir todo lo que no era, esa apariencia que fingían, y empezamos a manifestar varias circunstancias. En el matrimonio pasa varias crisis porque somos dos polos opuestos, son dos personas, dos culturas, dos familias totalmente con ideas distintas, así seamos cristianos. Pero allí viene la gracia de Dios y empieza a pulirnos el uno con el otro. El esposo con la esposa, empieza Dios a pulir a través de los años. ¿Qué es lo que no se debe perder? El amor, el respeto, el trato, el cuidado, porque nos descuidamos en el área de cuidar a la otra pareja, de tratar bien a la pareja, de que se sienta bien. Muchas veces somos egoístas y queremos solamente lo nuestro, que a mí me traten bien, que a mí todo para mí, y no dar nosotros. Y tenemos que dar. ¿Qué ven nuestros hijos? ¿Cómo crecen nuestros hijos? Con el reflejo que nosotros demostramos en nuestra vida. Y es allí, Dios quiere que cambiemos las circunstancias de nuestro carácter, que seamos esa imagen, que Dios coloca esa circunstancia en nuestra vida. Y dice Juan 14:6. La palabra dice, y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre no por mí. Jesús dice, yo soy el camino. Nosotros sabemos que tenemos que caminar. Caminar es ver cómo Jesús nos enseña la libertad, la liberación, la restauración, el acercarnos más profunda a la imagen. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, representó el reino de Dios en todo su camino y nos mostró el Padre con todas sus actitudes y nos mostró humanamente, en lo físico y en lo espiritual, cómo era la gloria de Dios. Y Él nos dice que Él vino al mundo para hacernos libres, que conociéramos la libertad, es defendernos de las circunstancias que todavía están
apegadas a nuestro interior, a nuestra imagen, a nuestra apariencia. Es tener esa capacidad y el autor de mirar bien claro cómo es lo que Dios quiere que nosotros procedamos. Dios tiene maravillas y quiere que, dice, seamos como Él fue. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el que viene a mí, no de hecho fuera. Dios empieza a transformar también el carácter en sus discípulos. Dios también empieza a procesar a sus discípulos. Dios también empieza a mostrarles. Muchas veces había muchos pasajes que ellos no entendían. Muchos, así nos puede pasar a nosotros. Muchos podemos leer la palabra, subrayarla, escribirla. Una cosa es esa y otra cosa es que esa palabra caiga en mi forma de vivir y construir. Que en medio del desierto Dios está moldeando mi carácter. Porque pasamos a veces el mismo desierto. Porque todavía en ese no hemos entendido que nuestro carácter necesita ser renovado en esa área. Y volvemos y hacemos como los israelitas dando las 40 años en el desierto en el mismo proceso. Porque cuando nuestra vida no está íntima con Dios, seguimos con las mismas costumbres, seguimos con las mismas formas, nos volvemos religiosos, solo cambiamos de religión, hablamos las mismas palabras, pero no hay un cambio, una transformación, no hay un regenerar día a día delante de la palabra del Señor. Y eso es importante, que Dios obre, que Dios trabaje en nuestras intimidad, en nuestras circunstancias permanentes. Pues vamos a dejar hasta aquí porque